¿Qué ocurrió luego del capítulo 26 de Saint Seiya de Lost Canvas? Parte 44. Radamantis de Wyvern camina por los pasillos del templo de Saturno en busca de su señora Pandora, quien desapareció junto a Partita y Tenma. De pronto, el espectro percibe una presencia intimidante que lo observa fijamente desde las sombras. Se trata de Regulus, el caballero dorado de Leo. ¿Cuánto tiempo más piensas seguir con eso? Desde hace rato me observas, sin siquiera ocultar tu presencia. ¿Qué es lo que miras?, pregunta Radamantis. Con una sonrisa en el rostro, Regulus le confiesa que lo está observando todo, sus movimientos, sus brazos, sus piernas, cada detalle. El espectro le pregunta para qué hace eso, a lo que el santo dorado responde que posee una habilidad especial. Con solo observar a una persona le basta para aprender todo sobre ella y poder superarla. Es una capacidad que ha aplicado contra todos sus adversarios. Radamantis escucha a Regulus y se burla de sus palabras, asegurando que él no es como los demás. El espectro comienza a concentrar su cosmos en su boca y procede a lanzar un poderoso rugido. «Yo ya soy más que un simple humano», afirma Radamantis, mientras observa la destrucción que ha provocado. De manera inesperada, un rugido tan poderoso como el suyo lo golpea por la espalda, dejándolo en shock. ¿Acaso logró imitarme?, se pregunta sorprendido, mientras despliega sus alas para protegerse del ataque. En ese momento, Regulus reaparece y asegura que el espectro sí ha incrementado su fuerza, ya que en el pasado ese ataque habría sido suficiente para derrotarlo. Parece que en verdad dejaste de ser solo un hombre, pero aún así puedo superarte, dice Regulus con convicción. Sin perder la calma, Radamantis admite que cometió el error de subestimar la capacidad de observación de Regulus, lo que provoca una leve sonrisa en el santo dorado. Sin embargo, el espectro deja claro que, para él, esa habilidad no deja de ser una simple capacidad humana. En ese momento, Radamantis adopta una posición de combate y comienza a elevar su cosmos. El espectro procede a ponerse su casco frente a Regulus, quien lo mira sorprendido por su inmenso poder. Confiado en su victoria, Radamantis le dice que ha dejado de ser un humano gracias a la sangre de Hades que corre por sus venas. Este es el poder que me otorgó el amo Hades, no está al alcance de un ser humano. Es el poder de un dios, afirma el espectro, desplegando sus alas antes de embestir con furia al caballero dorado. El brutal ataque de Radamantis hace sangrar a Regulus, quien termina desplomándose en el suelo gravemente herido. Muy confiado, el espectro se burla del caballero de oro, asegurando que, después de todo, no era más que un simple humano. No obstante, en ese momento, desde los escombros, percibe la presencia de un feroz león. Se trata de Regulus de Leo, quien se pone de pie y le agradece a Radamantis por haberle mostrado su poderosa técnica. Con una sonrisa en el rostro, el santo dorado afirma que, aunque le costó perder algo de su sangre, le es posible superar ese ataque. Radamantis se enfurece ante las palabras de Regulus, quien comienza a levantarse lentamente entre los escombros. «Te creo cuando dices que tienes el poder de un dios. Nunca había sentido tanto dolor, pero aún así puedo superarte», dice el león con una gran sonrisa. Radamantis se sorprende de que Regulus haya sobrevivido a uno de sus ataques más poderosos e incluso se ponga a ejercitarse frente a él. ¿Será solo un berrinche infantil o realmente está convencido de que puede ganarme?, piensa Radamantis. En ese momento, Regulus intenta imitar la técnica del espectro, pero se da cuenta de que, a diferencia de él, su armadura no tiene alas. Sin embargo, eso no es un impedimento para el Santo de Oro, que se pone en posición de ataque y le dice que ahora es su turno. Regulus hace estallar su cosmos y se lanza a toda velocidad contra Radamantis, sorprendiendo al espectro con su embestida. ¿En serio logró copiar mi técnica? No puede ser perfecta, está siendo un iluso, señala Radamantis. El espectro se prepara para contraatacar, pero percibe algo detrás de Regulus que lo desconcierta.
Mientras el santo dorado se lanza hacia él, Radamantis ve la silueta de otro caballero de Leo, alguien con quien luchó en el pasado. A duras penas, Radamantis logra esquivar el ataque de Regulus, quien no solo consiguió arrancarle el casco, sino también romper uno de sus cuernos. Sin perder la calma, Radamantis se limpia la sangre de la frente y le dice a Regulus que vio una sombra detrás de él. ¿Tienes algo que ver con él?, pregunta el espectro. Sin mirarlo a los ojos, el caballero dorado le exige saber el nombre de esa persona y Radamantis no duda en responder. Ilias de Leo, el hombre que hablaba con la tierra, un hombre al que nunca voy a olvidar, afirma el espectro. Al escuchar ese nombre, Regulus sonríe y le pregunta por qué no puede olvidarlo, insinuando si fue porque él fue quien le quebró un cuerno por primera vez. Radamantis se sorprende de que Regulus conozca ese detalle y le pregunta si, desde el inicio, su técnica tenía como objetivo quitarle el cuerno. Regulus arroja el casco a un lado y camina hacia el cuerno roto, mientras le pregunta al espectro si existe algún recuerdo tan marcado en su mente que sea imposible de borrar. El santo dorado le confiesa a Radamantis que él carga con uno de esos recuerdos y que en ese recuerdo aparece claramente el juez del infierno. Al escuchar las palabras del santo dorado, Radamantis adopta una expresión seria, como si finalmente hubiera comprendido la verdad. Antes de que pueda decir algo, Regulus lo interrumpe. El caballero sonríe al examinar el cuerno y descubrir que tiene la marca de Ilias de Leo. Esta marca me ha hecho sentir nostalgia. Es la marca que te dejó aquel hombre a quien mataste con tus manos sucias. La marca que dejó mi padre, el caballero dorado Ilias de Leo, dice Regulus mientras aprieta el cuerno y lo reduce a pedazos. Lleno de furia, el santo de oro le revela a Radamantis que presenció la muerte de su padre y ese recuerdo se repite todos los días en su mente. Volvemos al pasado, hace exactamente 10 años, cuando Regulus era todavía un niño y no se convertía en un caballero dorado. En aquel entonces, Ilias era el caballero de Leo, sin embargo, había abandonado sus deberes en el santuario para retirarse a vivir en las montañas junto a su hijo. Durante ese tiempo, su cabello y su barba habían crecido tanto que solo unos pocos lograban reconocerlo. El pequeño Regulus, que se encontraba pescando su cena en un río, consideraba a su padre como un hombre misterioso. Era alguien que se comunicaba con el bosque, el viento y los ríos, recuerda Regulus. Por mucho que lo intentara, Regulus no podía atrapar un pez para su cena y terminaba completamente empapado en el río. Cuando estaba a punto de llorar, siente la presencia de su padre, quien se acerca lentamente y lo levanta. Regulus, parece que hoy no era el momento de ese pez. No puedes ir en contra de eso, dice Ilias. Regulus le dice que tiene hambre y que por eso había entrado al río para atrapar un pez y poder comérselo. Tras escuchar a su hijo, Ilias le dice que, en ese caso, tendrá que hablar con los peces. El santo de oro introduce su mano en el río y, para sorpresa de Regulus, 2 peces se posan suavemente sobre su palma. Creo que hoy les toca a ellos. Hay que darles las gracias, dice Ilias, mientras su hijo lo observa sin poder creerlo. Mi padre siempre hacía cosas muy misteriosas. Por más que me esforzara, no lograba entender nada de lo que decía, recuerda Regulus. En ese momento, el pequeño le pregunta a su padre por qué atrapó 2 peces, ya que Ilias solo se alimentaba de verduras. El santo dorado le dice que, dentro de poco, llegará un visitante, lo que deja a Regulus confundido. En ese momento, desde lo lejos, Ilias escucha una voz familiar que lo llama por su nombre. Se trata de Aldebarán, el caballero dorado de Tauro, quien está emocionado por encontrar a Ilias, a quien estuvo buscando por mucho tiempo. Ya entrada la noche, Ilias, Aldebarán y Regulus se encontraban alrededor de una fogata mientras asaban los pescados. El caballero de Tauro se muestra sorprendido de que Regulus sea el hijo de Ilias y le pregunta quién es su madre.
Muy calmado, Ilias le dice que la madre de Regulus se encuentra en todas partes, en el viento, en la hierba. Ella regresó a la tierra, asegura el hombre. El caballero de Tauro le ofrece disculpas a Ilias, asegurando que es un poco lento para comprender esas cosas. Entonces, ¿usted no ha regresado al santuario ya que perdió a su esposa en esta tierra?, pregunta Aldebarán. Ilias responde que está equivocado, provocando el enojo del caballero de Tauro, quien no logra entender entonces el motivo de su exilio. Señor Ilias, usted posee bondad, sabiduría y valor. Sé que lo comprende. Atena aún no desciende al santuario, pero los espectros de Hades han comenzado a despertar, señala Aldebarán. El santo de Tauro le explica que, en ese momento, el santuario no cuenta con suficientes caballeros, por lo que necesitan su fuerza. Sísifo, Aspros y yo somos muy jóvenes. Hace poco nos convertimos en caballeros dorados. El santuario necesita su poder más que nunca. Necesitamos la fuerza de Leo, del caballero dorado más poderoso, dice Aldebarán. Estas palabras sorprenden a Regulus, quien no sabía que su padre era considerado el santo más fuerte. Sin perder la calma, Ilias de Leo observa una estrella que brilla intensamente en el cielo y le dice a Aldebarán que, en realidad, esa estrella ya está muerta. Aldebarán se muestra confundido, incapaz de entender cómo una estrella muerta puede brillar con tanta fuerza. Créeme, está muerta. Solo estamos viendo la luz de un pasado lejano que viaja hasta nosotros, explica Ilias. Estas palabras molestan a Aldebarán, quien le exige a Ilias que deje de evadir el tema, o de lo contrario, se verá obligado a usar la fuerza para llevarlo al santuario. El caballero de Tauro comienza a preparar su técnica más poderosa, el gran cuerno. Sin embargo, se detiene al ver que el pequeño Regulus se interpone entre él y su padre. El niño comienza a reclamarle a Aldebarán por querer atacar a su padre, a pesar de que él no hizo nada. El santo de Tauro suspira y le pide disculpas, asegurando que, por esa noche, dejará el tema de lado. No obstante, le recalca a Ilias que su regreso al santuario es una orden del patriarca Sage, por lo que se quedará hasta que decida acompañarlo. Al día siguiente, Ilias de Leo, acompañado de su imponente armadura dorada, le pide a Regulus que le corte el cabello y lo afeite. ¿Vas a ir al santuario?, le pregunta el niño. Ilias solo responde que combatirá una vez más. En ese momento, Ilias tose sin que Regulus lo note y al mirar su mano descubre que está manchada de sangre. La tierra me dice que el hombre de mi destino ha llegado, piensa Ilias, justo cuando Radamantis de Wyvern y otros espectros se aproximan. Luego de unas horas, vemos a Ilias de Leo portando su armadura y esperando tranquilamente a los espectros de Hades que comienzan a rodearlo. ¿Qué haces sentado ahí? ¿Acaso las piernas no te responden por el miedo que me tienes?, se burla Ceros de Sapo. El espectro le revela que Pandora los envió a asesinar a todos en esa zona. Sin embargo, tras revisar las aldeas cercanas, no encontraron a nadie. Ilias de Leo le pregunta si también tenían la misión de asesinar a los niños, a lo que Ceros responde sin dudar que sí. Somos el ejército de Hades. Mataremos a todos los seres vivos de la tierra sin dejar a nadie, afirma el espectro. Ceros estalla en carcajadas, asegurando que, a diferencia de los caballeros, ellos nunca morirán, pues son inmortales gracias al poder de Hades. En ese momento, Ilias de Leo concentra su cosmos y en cuestión de segundos lanza su relámpago de plasma, sin siquiera levantarse. ¿En qué momento nos atacó? Lo único que vi fue un destello fugaz, grita Ceros, antes de caer derrotado junto a los otros espectros. Al ver que Ceros vuelve a levantarse, Ilias frunce el ceño, considerando la inmortalidad como una afrenta al ciclo natural de la vida. Las flores dan semillas, el agua se convierte en lluvia y regresa al océano. Las personas también forman parte de ese ciclo, y es justamente ese ciclo lo que le da valor a la vida. Sus almas están vacías, regresen a la tierra, sentencia Ilias, mientras vuelve a desatar su poderoso ataque.
Tras derrotar a los espectros, Ilias da la bienvenida a su nuevo enemigo y le pide que deje de perturbar a los árboles con su feroz cosmos. Se trata del juez del infierno, Radamantis de Wyvern, quien aparece a su espalda y no tarda en burlarse del caballero. Por desgracia, no tengo tiempo de escuchar las estupideces de un viejo león. Solo he venido a matarte rápidamente, en nombre del amo Hades, sentencia Radamantis. El espectro hace estallar su cosmos oscuro, desatando un incendio feroz que molesta a Ilias de Leo. Esos cuernos tuyos son demasiado siniestros, rompen la armonía de la vida, tendré que quebrarlos, dice el Santo Dorado. En ese momento, Regulus despierta y nota que está siendo cargado por Aldebarán de Tauro, quien evacúa a los habitantes de las aldeas cercanas hacia un lugar seguro. El bosque se quema. ¿Qué está pasando?, pregunta Regulus, quien busca desesperadamente a su padre. El caballero de Tauro le explica que Ilias le advirtió sobre la inminente llegada del ejército de Hades y le encargó protegerlo a él y a los aldeanos. Cuida de todos, especialmente de los niños. Ellos son como semillas, deben llegar a la siguiente generación con sus propias experiencias y con aquello que nosotros les dejamos, fueron las palabras de Ilias a Aldebarán. El caballero de Tauro intenta calmar a Regulus, asegurándole que Ilias se reunirá con ellos más tarde. Sin embargo, en ese momento, una voz interrumpe y afirma que Leo no regresará. El enemigo irrumpe a toda velocidad, desatando una onda de choque tan poderosa que arroja a los aldeanos al suelo. Se trata del espectro Valentine de Arpía, quien le dice a Aldebarán y a Regulus que podrán ver a Ilias una vez que los envíe al infierno. Aldebarán deja a Regulus en el suelo y se dispone a pelear contra Valentine, asegurando que lo enviará llorando de vuelta al infierno. El caballero de Tauro está seguro de que Ilias de Leo no perderá y que, en ese momento, está haciendo pedazos a los otros espectros. Tras decir estas palabras, Aldebarán adopta su posición de combate y está a punto de lanzar su gran cuerno contra Valentine. En ese instante, Regulus aprovecha la distracción y corre hacia el bosque en busca de su padre, guiado por un presentimiento inquietante. Mi corazón late con fuerza cuando tengo miedo. ¿Pero de qué tengo miedo? Me sentí igual cuando mamá se fue lejos, piensa Regulus mientras avanza. De pronto, el pequeño pisa una rama que se incrusta en su pie y lo hace caer. A pesar del dolor, Regulus logra ponerse de pie y llega hasta el lugar donde vivía con su padre, quedando paralizado ante la aterradora escena que tiene frente a él. Radamantis de Wyvern, con una mirada asesina, pisa el cuerpo de su padre, Ilias de Leo, quien yace derrotado en el suelo. El juez del infierno se burla del Santo Dorado, asegurando que lo subestimó al creer que podía vencerlo pese a la enfermedad que consumía sus pulmones. Regulus queda en shock al escuchar esa revelación, ya que desconocía que su padre padeciera una enfermedad tan letal. El poderoso espectro golpea con brutalidad a Ilias, quien no puede hacer nada para defenderse. Regulus solo atina a gritar el nombre de su padre, mientras el cuerpo de Ilias vuela por los aires completamente malherido. La luz de mi estrella se está extinguiendo, no podré resistir un día más, piensa el caballero dorado. Ilias abre los ojos y ve a su pequeño hijo llorando, suplicándole que resista, que no muera y no lo abandone. El caballero dorado le pregunta qué hace en ese lugar, si se suponía que debía haberse marchado con Aldebarán. De pronto, al ver el rostro de Regulus empapado en lágrimas, Ilias comprende que ya tiene a un digno sucesor. Mientras una estrella se apaga, una nueva nace con un brillo más intenso, piensa el Santo de Oro con una gran sonrisa. Radamantis de Wyvern interrumpe la escena y declara que usará sus poderosos cuernos para atravesarlos a ambos. Tras escuchar esas palabras, Ilias de Leo se reincorpora y asegura que no permitirá que le haga daño al pequeño. Radamantis se burla del caballero dorado, afirmando que es imposible que lo proteja en ese estado tan lamentable. Ilias de Leo alza la mirada al cielo y comienza a elevar su cosmos, dispuesto a lanzar un último ataque contra el espectro. Al verlo, Radamantis se enfurece y se lanza con todo su poder en una nueva embestida.
En ese instante, Ilias de Leo solo alcanza a decirle a Regulus que se vaya, que su momento de morir aún no ha llegado. Sin siquiera ponerse de pie, Ilias de Leo desata su técnica más poderosa, el relámpago de plasma, ante la mirada de su hijo. Innumerables rayos de energía golpean a Radamantis desde todas las direcciones, generando un impacto tan colosal que logra extinguir el incendio del bosque. La magnitud de ese poder es percibida por Aldebarán de Tauro, quien en ese momento se encontraba combatiendo contra Valentine de Arpía. El Santo Dorado queda sorprendido por la fuerza desatada por Ilias de Leo, mientras que el espectro no puede ocultar su preocupación por su señor Radamantis. De vuelta en el bosque, vemos que Radamantis de Wyvern ha usado sus poderosos cuernos para atravesar el corazón de Ilias de Leo, quien permanece de pie con el puño levantado. Se suponía que los mataría a ambos con estos dos cuernos, señala Radamantis con tono serio. De pronto, el espectro nota que el otro cuerno de su casco yace en el suelo, destruido por el ataque de Ilias. «No puedo creer que uno esté roto. Lo rompiste a cambio de tu vida», murmura el juez del infierno mientras se retira el casco. Radamantis se sitúa frente al cuerpo sin vida de Ilias de Leo y lo observa en silencio, consciente de que fue uno de los guerreros más formidables a los que se enfrentó. Lejos del lugar, Regulus de Leo corre con lágrimas en los ojos, sabiendo que su padre dio su vida para salvarlo. Mientras huye, escucha la voz de su padre, que le susurra que, aunque su cuerpo haya desaparecido, él sigue presente. Regulus, con esto termina mi vida material, pero sigo en todas partes, en lo que ves, en lo que sientes, en todo. Tú sigue avanzando libremente hasta el infinito. Regulus, eso es hablar con la Madre Tierra, fueron las últimas palabras de Ilias de Leo. Volvemos al presente. Radamantis finalmente recuerda al pequeño que Ilias de Leo protegía y se sorprende al verlo ahora frente a él, convertido en su oponente. Regulus le dice que, desde aquel día, ha revivido la muerte de su padre una y otra vez en su memoria. Radamantis lo interrumpe para señalar que, en la actualidad, es mucho más fuerte de lo que era hace 10 años. El Santo Dorado lo sabe, pero no le importa, confía plenamente en sus habilidades y está seguro de que podrá superarlo. Tras decir esto, Regulus se lanza al ataque y desata la técnica que heredó de su padre, el relámpago de plasma. Y hasta aquí llega el video de hoy. Si te gustó, no te olvides dejar tu like y un comentario, que eso me ayuda a seguir creciendo. Tampoco te olvides suscribirte, ya que una vez que lleguemos a los 1000 seguidores en YouTube y a los 1500 seguidores en TikTok, sortearé un tomo original de Los Canvas, el Gaiden de Regulus de Leo. Así que suscríbete.